Diputados, diputadas, medios de comunicación, público aquí presente. En los últimos 9 días en nuestro país se dieron acontecimientos relevantes y de gran trascendencia para el pueblo de México, por lo que considero que no puede dejarse a un lado sin fijar una posición desde lo local, desde nuestra pertenencia partidaria a Morena, desde esta tribuna y desde nuestras profundas convicciones a lo ocurrido el 10, el 17 y el 18 de abril. Me referiré en primer término al inédito proceso de consulta de revocación de mandato celebrado el domingo 10 de abril, en el que millones de mexicanos, aún con impuestas condiciones adversas, decidieron ejercer un derecho constitucional y dar un primer paso en el empoderamiento ciudadano para transitar del consabido ejercicio de la democracia representativa al ejercicio novedoso de la democracia participativa. Permítame advertir, en ese afán didáctico, reminiscencia de mi originaria profesión docente, que usaré intratextualmente algunas analogías que posibiliten al que habla dar fuerza lúdica al argumento y al que escucha otorgarle la herramienta mnemotécnica para recordarlo con mayor facilidad. Así las cosas, en la pasada consulta que permitió a poco más de 16 millones de ciudadanos salir a las calles e ir a las urnas, y de estos aproximadamente el 93% manifestar con su decisión que el presidente de la República se mantenga en su encargo, significó un triunfo en el proceso de transformación que vive el país y un espaldarazo al ejercicio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ante ello, la hoy campechaneada oposición, en ánimo de restarle méritos a esta participación, la calificó de derrota, argumentando que AMLO obtuvo en el 2018 30 millones de votos y en el 2022 alrededor de 16 millones, sin mencionar una notoria diferencia y un gran detalle, que en el 2018 se aperturaron 165,000 casillas y en el 2022 tan solo 56,000, amén de una reducida publicidad institucional, sin traer a cuenta que en el 2018 sus candidatos tuvieron entre 9 y 12 millones de sufragios y en el 2022 sus seguidores en el ejercicio de consulta votaron poco más de 1 millón. ¿Para quién fue la derrota entonces? Ahora que si esto hubiera sido un juego de fútbol, y aquí están las analogías, estaríamos hablando que nos permitieron solo 30 minutos de juego en lugar de 90. Nos prestaron una pelota cuadrada y el árbitro jugó con el adversario. Y aún en esas condiciones de juego, le anotamos bajita la mano 16 golecitos. Imaginen, nos dejan jugar los 90 minutos, pues la consulta entonces fue un éxito y el juego divertido. En cuanto a la reforma eléctrica votada el pasado domingo 17 de abril, entre otras enseñanzas nos mostró cuán tan vigente sigue siendo la frase de Benito Juárez citada al inicio de este posicionamiento y cómo en su discusión se decantaron nítidamente las posiciones de quienes consideramos que la patria es primero y quienes aún siguen sosteniendo que la patria es el dinero. Pero además, los conservadores de hoy, los que votaron allá en el Congreso de la Unión en contra de la iniciativa de reforma y los que festinaron esta pírrica victoria, con eso de que aún en minoría impidieron la mayoría calificada necesaria para aprobar la iniciativa en discusión, convirtieron en profecía la parte del texto que pronunciara el presidente Adolfo López, otro López, Mateos, en 1960, cuando expresó a propósito de la nacionalización de la industria eléctrica: les devuelvo la energía eléctrica que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros
malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán, por medios sutiles, y acoto, verbigracia, la supuesta defensa de las energías limpias, por medios sutiles, entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. En sus discursos, la oposición, a rato rabiosa, volvió a mentirnos como en el 2013 durante la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto, cuando aseguraban que bajaría el precio de la luz, cuando en realidad subió en un 400%. ¿Así de cínicos o de corta memoria? Volvieron a mentirnos cuando, al defender a las empresas extranjeras y algunas mexicanas como FEMSA, aseguraron que son las que promueven las energías limpias, cuando el 83% de sus plantas funcionan con combustibles fósiles y de sus remanentes corresponde el 59% de CO2 vertido al medio ambiente. Las defendieron al negarse con su voto que paguen por la distribución de su electricidad, alrededor de 49 mil millones de pesos, que los ciudadanos terminamos pagándola vía nuestros recibos. Las defendieron también cuando permiten que nos estafen con las eufemísticas asociaciones de autoconsumo, en las cuales los socios de Adólar, que no producen electricidad, algunas como la cadena OXXO de FEMSA, paguen a 1.8 pesos el kilowatt, mientras el resto de los mexicanos la pagamos a 5.4 el kilowatt. Y así coreaban a todo pulmón defender a México. No me defiendas, compadre, diría el viejo y conocido adagio. Entre estas y otras linduras, defendieron con su voto en contra de la iniciativa de la reforma eléctrica propuesta. Y pretenden asustar con el petate del muerto, con la palabra monopolio, pero olvidan o se hacen los desconocidos de la palabra oligopolio. Sin embargo, y parafraseando a conocido personaje de comedia, Chapulín Colorado, no contaban con la astucia de AMLO y los 4T, y citando las alegorías de dos amigos también profesores y de afanes didácticos que escribieran sendos artículos en las redes sociales a propósito de la iniciativa de reforma que nos ocupa, resulta que la campechaneada oposición en el Congreso de la Unión se fue con la finta, se tragó el anzuelo con todo y carnada, se fue con la bobita, les hicieron una jugada de tres bandas, ya que mientras se ocupaban de descalificar la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, olvidaron, ebrios por la anticipación de su triunfo dominguero, que la Suprema Corte había declarado constitucional la ley eléctrica del 2019, en la que se consideran los principales elementos de la rechazada reforma, por lo que, al saber de antemano el sentido de su votación, se presentó la iniciativa de reforma como señuelo para que, en vivo y a todo color, para no dejar a dudas, se desnudaran cuál son ante el pueblo de México, pueblo sabio que sabrá en su momento cobrar la factura. De ahí que veremos dentro de poco cómo el gobierno sancionará a las empresas que generaban y vendían de manera ilegal miles de millones de energía eléctrica, y a otro gran número de ellas las obligará a pagar el porteo, la distribución, como lo hacemos el resto de los mexicanos, y a decidir entre resignarse a la cancelación de concesiones o a la pérdida de los subsidios inmorales que recibieron durante años, evaluados en miles de millones de pesos, que habrán de destinarse ahora sí al bienestar de la población mexicana. Y finalmente, la joya de la corona fue presentada con la aprobación el día de ayer, el 18 de abril, de la ley minera, en la que se nacionalizó el litio, el cual en 2020
tenía un precio de $5,600 la tonelada y en 2022 pasó a $76,000 la tonelada. Y como dijese un conocido amigo periodista, échense ese trompo a la uña. Finalizo. El emperador va desnudo, dijo el niño. Nos vemos en el 2024. Muchas gracias.